noche en punto. Bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN de domingo. Vamos con nuestros titulares. El bombardeo en el que murieron 7 menores deja en evidencia un flagelo que sigue latente en Colombia, el del reclutamiento por parte de grupos criminales. Hoy les hablamos de ese tema. La izquierdista Janet Jara y el candidato de derecha José Antonio Kast van a segunda vuelta presidencial en Chile el próximo 14 de diciembre. En minutos les contamos los resultados preliminares de la jornada electoral. Menos de 24 horas pasaron desde la reapertura del kilómetro 18 en la vía al Llano y ya hay un nuevo colapso en varios tramos. En minutos les contamos en dónde. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. En Colombia sigue el revuelo por ese operativo de las fuerzas militares en el que murieron 7 menores. Bien, que eso pase es la muestra de cómo los grupos terroristas siguen reclutando y usando como escudo a menores de edad. La responsabilidad, que no se nos olvide, es de esos criminales que le siguen robando la infancia a estos niños. De ese flagelo del reclutamiento nos habla hoy Giovanni Suárez. ¿Por qué había menores de edad en el campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco bombardeado por las fuerzas militares en Guaviare? Es la gran pregunta que dejó la más reciente operación militar y el cuestionamiento más grande que evidencia una cruda realidad que se vive en Colombia desde hace muchos años, la del reclutamiento forzado. Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar. Aquí el crimen los están cometiendo, son ellos. Crimen de lesa humanidad que nos están quitando a los niños. A pesar de las constantes operaciones militares en las que el ejército, la policía, armada o fuerza aérea ha logrado rescatar a 120 menores y han desvinculado a cerca de 300 niños y niñas de las filas de los grupos armados, el drama del reclutamiento se sigue presentando. Quien comete el crimen de guerra es quien recluta forzadamente a estos niños, quien los uniforma y los pone dentro de un campamento. Esos son las FARC, esos son el ELN. Y eso viene denunciándolo la Defensoría del Pueblo hace 2 años. Y nadie en el gobierno hace nada. El gobierno del cambio no le preocupa, pero sí los utiliza para frenar los bombardeos hace ya 3 años. ¿Para qué? Para fortalecer a los grupos armados ilegales. Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. A pesar de la confirmación de medicina legal, en la que hablan de 7 menores muertos en los bombardeos, la fuerza pública investiga una cifra denunciada por las mismas disidencias, en las que hablan de 11 menores de edad muertos en la ofensiva militar. ¿Y qué tal esto? Ayer, después de meses de espera, por fin el kilómetro 18 de la vía al Llano fue reabierto. Pues esa alegría no duró ni 24 horas. Hoy otra vez hubo un colapso en varios tramos y aunque la vía está abierta, los daños son evidentes. Lo que parecía ser la solución a una emergencia de 2 meses que generó crisis económica a toda una región, terminó siendo un nuevo dolor de cabeza. Temen que las obras hayan sido en vano y que la movilidad entre Bogotá y la capital del Meta siga siendo compleja. Llevamos 70 días esperando que nos habilitaran la vía. La demora fue empezar a ver movilidad y escasas 6 horas ya empezamos a ver problemas en la capa asfáltica. Mediante un comunicado, el Invías advierte que atenderá a las áreas afectadas. Durante la noche se registraron grietas producto de un asentamiento del pavimento, lo que obliga a realizar las labores para asegurar las condiciones del tramo. Aún no hay un alivio estructural definitivo en la vía al Llano, sin embargo, a partir de hoy el precio de los peajes volvió a sus tarifas habituales, sin el 30 y 50% de descuento. Ustedes saben que ya estamos en temporada electoral y por ende ya comenzó la ley de garantías. Esta noche vamos a hablar del revuelo, por lo que sería una masiva firma de contratos horas antes de que esta norma entrara en vigencia. Ojo, podríamos estar hablando de billones de pesos. El informe es de Oscar Ramírez.
Noticias RCN conoció una preocupante radiografía sobre el acelerado movimiento de recursos públicos que se habría presentado en los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Entre el 1 y el 8 de noviembre, según informes de la Contraloría y de otras entidades, se dio lo que algunos califican como una auténtica maratón de contratos, que comprometió a más de 2,1 billones de pesos en convenios interadministrativos. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, de la Alianza Verde, asegura que el volumen de contratos alcanzó cifras históricas en tan solo un día. Lo que está haciendo este gobierno claramente es un descaro y de cara a las próximas elecciones, pero sin embargo también nos quieren meter, y está en este momento haciendo trámite en el Congreso de la República, una reforma tributaria para seguirle metiendo la mano al bolsillo de los colombianos. En las horas finales del inicio de la Ley de Garantías, el gobierno habría ejecutado más de 1.5 billones de pesos en 24 horas. Una cifra sin precedentes, y los reportes de Colombia Compra Eficiente confirmarían ese salto abrupto. Entre el 7 y el 8 de noviembre la contratación estatal pasó de 1,02 billones a 2,52 billones, es decir, un incremento del más del 140% en un solo día. Entre las entidades con mayores montos aparecen el Ministerio de Trabajo con más de 770.000 millones. El ICBF con 311.000 millones de pesos, el Ministerio del Interior con 292.000 millones y el Ministerio del Deporte con 155.000 millones de pesos. El concejal bogotano Daniel Briceño del Centro Democrático también cuestionó la magnitud de los recursos movilizados en apenas una semana. Estos son unos 300.000 millones de pesos diarios, 12.500 millones de pesos cada hora, 208 millones de pesos cada minuto entregados a dedo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Este noticiero también conoció el informe interno de la Contraloría General de la República, que detectó picos inusuales en los contratos interadministrativos no solo en noviembre, sino en los meses previos. En septiembre se registraron 4 billones de convenios interadministrativos y en octubre 3,5 billones, los valores más altos del año. A estas alertas se suma la advertencia de Transparencia por Colombia, que reiteró que este comportamiento se repite cada año y erosiona la confianza en la gestión pública. Coincidimos con la Contraloría en que este comportamiento refleja fallas en la planeación de las entidades públicas, pero además esto podría representar también riesgos de corrupción. Mientras avanzan las denuncias y los organismos de control revisan los documentos, desde ya varios sectores piden que se revise cada firma, cada convenio y cada traslado de recursos públicos para evitar que se conviertan en dinero destinado a pagar favores y asegurar apoyos políticos en las regiones. 7 de la noche, 8 minutos. Hablemos ahora de la crucial jornada electoral en Chile, donde votaron para elegir a su próximo presidente, así como por 155 diputados y 23 senadores. Según el más reciente reporte del Servicio Electoral de ese país, la izquierdista Janet Jara obtiene un 26,63% con 2.145.203 votos. Le sigue el candidato de derecha, José Antonio Kast, con 24,25%, que equivale a 1.953.810 votos. Así las cosas, habrá segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre. Y es que más de 15 millones de chilenos fueron convocados a las urnas en una jornada que por primera vez desde la dictadura el voto era obligatorio para mayores de 18 años. En el siguiente informe les contamos cómo fue este domingo electoral en el territorio chileno. A las 8 de la mañana, hora local, inició la jornada electoral en Chile con una novedad: el voto era obligatorio. La verdad considero que está bien que sea voto obligatorio porque si no nadie iría a votar realmente. O sea, por ejemplo, nuestra generación no es como muy de política. Según autoridades, la jornada transcurrió en calma pese a un breve retraso en la instalación de algunos puntos de votación. Los candidatos a la presidencia emitieron su voto. Así lo hizo la izquierdista Janet Jara, quien sufragó en Santiago de Chile. Lo propio hizo el candidato de derecha José Antonio Kast. Algunos reflejaron sentirse identificados con algunas propuestas de los 8 aspirantes, mientras otros no conectaron con sus iniciativas. Personalmente, no mucho. Encuentro que no es como lo que está como en mi ideología o lo que yo estoy buscando, pero
al final son los candidatos que están y me toca votar y hay que hacerlo. En estos comicios los chilenos también votaron para elegir a 23 senadores y 155 diputados. Alias Pipo, jefe de la banda Los Lobos en Ecuador, fue capturado en España tras un operativo conjunto entre autoridades de Ecuador y España. Además de haber fingido su muerte en 2021, se realizó cirugías estéticas para cambiar su apariencia y cambió de identidad para despistar a las autoridades. Alias Pipo. Pipo es el delincuente más buscado de la región. Es el líder y financista de la estructura de Los Lobos. Estructura que tanto daño ha hecho al país. En Ecuador también fueron a las urnas para votar un referéndum y una consulta popular para decidir sobre el regreso de las bases militares extranjeras y si convocan una asamblea constituyente, entre otros asuntos. Según el Consejo Nacional Electoral, el escrutinio superará el 90% esta noche. 7 de la noche, 11 minutos. En un mundo que todo el tiempo está cambiando, la educación debería ir a la par. Al menos eso piensan los estudiantes y empresarios por la educación. Dicen que ahí está el reto del próximo presidente. Miren lo que nos cuenta Marcela Tunjo. La salud, la seguridad y la educación son los temas más importantes que debe abordar el próximo presidente de Colombia. Esto según los resultados de la encuesta de opinión en educación. Es un fundamental para ellos, así como lo es la salud. Y los temas de seguridad de orden público, sí, es uno de los 3 temas fundamentales a trabajar, la educación, cómo somos capaces de tener cobertura para todas las personas. Según este estudio, la percepción de los jóvenes entre los 18 a 28 años es que la educación está empeorando. Aquí hay un llamado de escuchar las distintas regiones, escuchar a los distintos grupos etarios que tienen percepciones muy distintas sobre si estamos mejorando o empeorando necesariamente. Aseguran que este sector debe mejorar en la calidad, en el acceso a oportunidades y en la deserción estudiantil, reforzando también las habilidades en el inglés y la tecnología. Y cuando hablábamos de preocupaciones, por ejemplo, salía el tema de aprendizajes. ¿Cuáles son esas metodologías de enseñanza que debemos tener en los salones de clase, sean universitarios o en las escuelas? El segundo era la formación docente, qué tipo de docentes tenemos en las regiones. Tema de infraestructura. Cómo realmente pueden llegar a tener calidad en la educación, cómo pueden tener unas instituciones donde puedan tener el alcance esos niños y niñas y jóvenes para poder llegar a la educación. Por último, esta encuesta reveló que los jóvenes esperan contar con docentes de calidad, acceso a educación gratuita, buena enseñanza y metodologías. Uno sabe y entiende que hay situaciones que dan rabia. Sin embargo, la justicia por mano propia nunca va a ser la solución. Siempre hay que llamar a las autoridades. Pues después de varios hechos ocurridos en estos días en Bogotá, Paula Sabogal se fue para el Centro de Comunicaciones y Control de la Policía a ver cuánto tiempo tardan en atender un llamado y aquí lo que se encontró. En Bogotá, 4 de cada 10 homicidios empiezan por una riña. Una palabra más fuerte, un empujón, un malentendido y la vida de alguien queda marcada para siempre. En las últimas semanas, escenas de intolerancia, agresiones y justicia por mano propia se han multiplicado en redes sociales, recordándonos una verdad incómoda. Estamos normalizando la violencia. Pero hay un lugar donde cada una de esas emergencias se siente como si estuviera ocurriendo aquí mismo, el C4 de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cerebro desde el que se toman decisiones en segundos. Contamos con el apoyo de más de 5.824 cámaras de videovigilancia que se encuentran en las 9 salas de videovigilancia de la Policía Nacional. Los radiooperadores del Centro Automático de Despacho tienen la misionalidad de realizar el monitoreo de todas las diferentes zonas críticas de las localidades y dirigir pues las patrullas de vigilancia para realizar procedimientos de captura a ciudadanos inmersos en diferentes delitos. Cuando una riña empieza, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay un robo, la diferencia entre una herida y un homicidio suele ser una llamada que muchas veces nadie hace porque grabar con el celular parece más sencillo que pedir ayuda. Y mientras tanto, en redes sociales los videos suelen venir acompañados de cientos de comentarios que celebran la violencia, frases que legitiman golpizas, que aplauden dar un escarmiento. Pero ese aplauso digital no es inocente, es gasolina para la violencia. La invitación está a que todos los ciudadanos podamos denunciar estos casos, que no seamos indiferentes ante un caso de violencia intrafamiliar, un vecino, una persona que es víctima de violencia, un niño,
no solamente eso, una riña, una lesión personal que podamos denunciar, informar, llamar oportunamente a la línea de emergencia 123 para que sea Policía Nacional quien reaccione oportunamente y llegue a la atención de estos casos. En una ciudad de más de 8 millones de personas, la violencia no puede ser respuesta. El 123 es hoy el puente entre la ciudadanía y la vida, porque en Bogotá, frente a una riña, una agresión o un delito, nadie debería ser solo espectador, sino mejor, un aliado de las autoridades para evitar más violencia. Ella se fue conmigo a las 2 de la tarde para el entierro. Llegamos a lugar. A través de sus redes sociales, el precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa denunció que su mamá fue víctima de los delincuentes. O sea que puedo tocar. No, usted puede, claro, usted puede mirar. Yo, puedo poner la huella yo. Ingresaron a su vivienda en Sincelejo y causaron daños. Además, le robaron dinero. Espinosa denunció que su mamá ya había sido víctima de extorsión meses atrás. 7 de la noche, 16 minutos. Con esta información vamos a la pausa. Ya volvemos. Mucha atención, el presidente Donald Trump señaló que podría haber conversaciones con Nicolás Maduro. Así lo señaló a la prensa al ser consultado sobre alguna actualización sobre Venezuela. Su declaración se conoce horas después de que el Departamento de Estado anunciara que tiene intenciones de designar como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, liderado por Maduro. Y tal vez podamos hablar de ello, tal vez podamos conversar con Maduro. Ya veremos qué pasa. A ellos les gustaría hablar. En medio de la presión contra el régimen, Estados Unidos adelantó un nuevo ataque contra una embarcación señalada de transportar droga. El bombardeo en el Pacífico ocurrió ayer y, según el Comando Sur, dejó 3 muertos. Con este, ya son 21 ataques contra lanchas y la cifra de muertos asciende a 83. Entre tanto, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford llegó a aguas del Caribe. Vamos ahora con información de Ecuador. Tenemos que hablar de un fatal accidente de tránsito. Un bus de una cooperativa se salió de la vía y rodó por un barranco en la provincia de Bolívar. Las autoridades reportan 12 muertos y 10 heridos. Y son impresionantes las imágenes del derrumbe de una mina de cobalto en el sur de la República Democrática del Congo. Un improvisado puente sobre una zanja habría colapsado ante el alto número de mineros artesanales allí presentes. 32 personas murieron y las autoridades continúan con la búsqueda de los sobrevivientes. Aquí les mostramos cómo fue la emergencia. Y volvemos con información del continente americano porque las autoridades en México adelantan la investigación de los involucrados en los desmanes registrados ayer durante una manifestación que inició de forma pacífica y que terminó en disturbios en inmediaciones del Palacio Nacional. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 7:27, momento para la información económica bien contada y bien explicada en Noticias RCN del fin de semana. Bienvenidos. Esto es Plata es Plata. Bueno, señores, llevamos una semana viendo cómo el dólar va bajando y va bajando. Y aunque tengo que decir la verdad, no hay una boleta mágica para adivinar si va a seguir bajando, si va a volver a subir. Lo que sí podemos revisar es el contexto global e interno que ha hecho que caiga a cerca de los 3.747 pesos la moneda del norte. Dicen los que saben que hay varios motivos para que el dólar esté hoy sobre los 3.700 pesos. El primero es internacional. Los países emergentes del mundo están viendo un fortalecimiento de sus monedas con respecto al dólar. En segundo lugar,
la perspectiva de disminución de tasas de interés por parte de la Reserva Federal genera movimientos de capitales de Estados Unidos hacia el mundo. El segundo podría tener relación con el ingreso de más dólares a Colombia. El gobierno colombiano ha venido consiguiendo unos recursos en el exterior, se endeudó afuera, particularmente en Europa, y ha traído parte de esos recursos a Colombia. En la medida que se trae esos recursos, pues uno termina encontrando más dólares que se están ofreciendo y termina habiendo más dólares, y entre más dólares, pues uno tiene entonces un precio del dólar más barato. Otro de los motivos tiene que ver con el alza en el precio del petróleo. ¿Qué dicen los expertos? Que aproveche mientras esté a la baja la moneda. Si va a comprar tiquetes para viajar en Navidad y va a hacer compras por internet, hágalo antes de que vuelva a subir el dólar. Aprovechen a hacer esas compras en dólares que usualmente se hacen para fin de año, sobre todo tiquetes si van a salir del país o reservas de hoteles, les puede salir a mejor precio. 7:28, cambio de tema. Ahora les propongo que centremos la información económica en Cali y que le pongamos unos tintes judiciales. Hablamos de la denuncia de la red de veedurías de Colombia contra Emcali. Esta red denunció a la empresa y a su gerente. ¿Cuál es la razón? Pues que en unos días vencen los contratos de mantenimiento del alumbrado y a estas alturas nada que abren una licitación. No han adelantado gestión alguna para realizar la contratación y prestación del servicio de mantenimiento del alumbrado público en Cali a partir del 31 de diciembre, cuando comenzará la horrible noche para los caleños y la buena noche para el contratista actual. Pues como corresponde, buscamos a Emcali. Su respuesta fue un comunicado y aquí les tengo un apartado de ese texto. La Administración Distrital de Santiago de Cali junto con Emcali cumplió uno de los principales objetivos del presente cuatrenio, modernizar el 30% del sistema de alumbrado público de la ciudad, con la instalación de más de 55.000 luminarias LED de última tecnología. Este avance representa un incremento superior frente a los resultados obtenidos entre los años 2021 y 2023. Pues ahí está la respuesta de Emcali, es una noticia que está en desarrollo, la ampliamos en el transcurso de estas emisiones. 7:30, me voy despidiendo de la información económica con un dato. El nuevo modelo de negocio de Win Sports, se trata de WinBet. Esta es una plataforma donde ustedes van a poder hacer sus apuestas. Bueno, ¿cómo funciona? Mire, esto es un centralizador de apuestas y lo que hace es que ustedes puedan mezclar la experiencia del fútbol, el entretenimiento deportivo y los juegos online. Señores, hasta aquí la información económica, me despido. Ya llegan los deportes, ya llega también Te Veo Leyendo, el entretenimiento, mejor dicho, quédense conectados, que tenemos más en Noticias RCN. Ya volvemos. Ángela Becerra es una escritora muy admirada y querida en Colombia. Nos ha puesto a reír, a soñar y también a llorar con sus novelas. Hace mucho no sabíamos de ella porque lleva bastante tiempo sin publicar, pero estuvo hace pocos días en Cali, su tierra. Y ahí se encontró con nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia. Aquí los dejamos con la charla. Ángela, bienvenida a Noticias RCN y por supuesto que siempre bienvenida a Colombia. Estoy muy feliz de ver la acogida que tiene la literatura y frente a un momento complejo, sobre todo con las redes sociales, etcétera, ¿no? Y el que la gente todavía quiera la palabra escrita es maravilloso. Justo eso te iba a preguntar porque para los televidentes que no saben, eres caleña, caleñísima, que lleves mucho tiempo viviendo fuera de Colombia no significa que olvides tus raíces. ¿Cómo fue volver y reencontrarte con Cali y en una feria tan bonita que ya llega a 10 años? Pues obviamente yo cada vez que vengo aquí para mí es como un renacer porque es reencontrarme con algo tan vital como es la emoción, ¿no? Hay cosas que cuando estamos lejos nos damos cuenta de que solo las tenemos en determinados sitios, ¿no? Y Colombia, con todos los claroscuros que llega a tener, tiene algo maravilloso y es la capacidad enorme de sentir, de vibrar frente a la vida y de crecerse frente a las dificultades, ¿no? Tú ves cuando estás en el extranjero muchísimos colombianos que son grandes trabajadores y que vienen de eso, de la negación se crecen, ¿no? Y eso
también hace parte de lo que es el ser colombiano. Creo que está en nuestro ADN y en nuestra esencia. ¿Y cómo ves las juventudes, esta generación de los niños? ¿Tú crees que sí están leyendo en medio de un universo lleno de redes sociales, de inmediatez, de likes? ¿Cómo ves la literatura en los jóvenes? Me sorprendió muchísimo esta mañana que lo comentaba porque estuve en un conversatorio con jóvenes justamente entre los 11 y 16 años, la curiosidad que presentaron frente a la lectura y la acogida a todo lo que yo les comentaba y de alguna manera sentirlos inquietos y con la curiosidad de decirles, si tú abres un libro, tú no vas a estar solo, tú vas a tener un diálogo íntimo con ese libro y es muy diferente a cuando tú coges un celular y te vas a conectar porque son conexiones muy efímeras y que no da lugar a la emoción y al sentimiento, ¿no? En ese sentido, creo que esa hora y media que estuve trabajando con ellos fue muy productiva. Una generación que no deja de sorprendernos definitivamente. ¿Cómo fue para los televidentes y tus lectores pasar de la publicidad a la novela, a escribir? Se me abrió un universo de conexión profunda con el ser humano que en la publicidad obviamente no tenía. El hecho de tú poder llegar a gente desconocida con emociones, porque hay algo para mí muy importante en mi escritura y es el que las emociones, todas ellas, porque no hay ninguna emoción mala. Estamos acostumbrados a clasificar las emociones y a rechazar algunas, ¿no? Entonces, el poder enseñar todo ese abanico y que el lector pueda identificarse con eso y de repente entender sus rabias, sus dolores. Las emociones son las que hacen que un lector continúe con el libro y no lo abandone porque le está hablando de alguna manera, le está llegando a su momento, ¿no? Pero también has tenido la genialidad de escribir poemas, no solamente novelas, sino poemas. Entre la novela y el poema, si tuvieras que elegir, ¿elegirías alguna? Pues para mí fue fundamental empezar con la poesía, porque la poesía además me exigía a mí escribir a mano, una cosa que por ejemplo no la hago con la novela. La poesía te regala la capacidad de amasar adjetivos, sustantivos, buscar la música dentro de la escritura. Y esa música debe ser fundamental en una novela, porque es la que ayuda a que el lector y el escritor comiencen ese baile que es la seducción. Y eso se provoca solamente con la música, que es tienes que seguir el siguiente renglón, tienes que seguir el siguiente... No hay pisotones en ese baile que está sucediendo, ¿no? ¿Y cuándo nos vas a poner a bailar? Porque llevas mucho tiempo dejándonos a tus lectores lejos de las novelas. ¿Cuándo nos vas a volver a sorprender? Bueno, yo espero terminar esta novela antes de diciembre, pero por temas logísticos, la editorial decidirá en qué momento se publica, pero obviamente antes del primer semestre del próximo año estará en la librería seguro. Y nosotros felices también de tenerte nuevamente aquí en Colombia. Y antes de despedirnos, nos contabas también un episodio duro que fue el COVID para ti. Sí, bueno, fue muy triste porque esto me obligó a hacer un paréntesis muy grande en mi escritura. Yo estaba acostumbrada porque para mí la escritura es mi vida y era como si estuviera en un letargo tremendo. Me atacó los ojos de una manera brutal
y estuve, bueno, me operaron 8 veces, ya he quedado con secuelas, pero puedo escribir. Ya me acostumbré, me reconcilié con mis ojos, que fue muy duro entender que a partir de ahora pues iba a tener que irme poniendo gotas cada muy poco tiempo. Curiosamente ahora en Cali lo sé mejor, entonces mi familia dice, pues vente a vivir a Cali. No. ¿Estás feliz en España? Bueno, tengo mi familia allá, mis hijas, mi nieto, muy difícil, mi marido. Pues Ángela, desde ya muchos éxitos con esa novela, la vamos a estar esperando ansiosos y sobre todo gracias por este tiempo en RCN. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todas, a todos los colombianos. Qué revelador es este testimonio de Ángela Becerra, tremendo ejemplo además de resiliencia y de demostrar que pese a las adversidades también se puede salir adelante. Esperamos con ansias, como decía Nancy, esta nueva publicación de su novela en el próximo semestre, en el de 2026. Cambiamos de tema porque un verdadero drama vive una familia en Cartagena que pide ayuda a las autoridades para repatriar el cuerpo de su hija que murió en un accidente de tránsito en Panamá. En el siniestro, su esposo e hijos también resultaron gravemente heridos. Sus seres queridos esperan traerla a casa para realizar las honras fúnebres. Liliana Mesa Salcedo viajaba con su esposo y sus 2 niños de 9 y 4 años en este taxi hacia su pequeño restaurante de comida colombiana en la zona portuaria de Colón, en Panamá. Mi hija y toda su familia, que se puede decir los acompañantes todos son familiares, porque iba su esposo y mis nietos, sufrieron un accidente aparatoso donde fueron embestidos por otro vehículo y mi hija falleció en el instante. Su hijo menor permanece en delicado estado de salud con pronóstico reservado, mientras que su esposo lucha por sobrevivir en una unidad de cuidados intensivos con múltiples golpes y fracturas. Mi nieto, que es el mayorcito, que ahora el 10 de diciembre cumple 10 años porque sigue en estado entubadito, está en la UCI. Sus padres en Cartagena aseguran que a todo este drama se suman los complicados y costosos trámites de repatriación del cuerpo de su ser querido, por lo que piden apoyo a las autoridades nacionales y distritales, pues hasta el momento se les ha hecho imposible. Linda noche, Juli, gracias. Llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN, pero los actualizamos sobre los resultados de la consulta popular y referéndum en Ecuador. El no se impone en las 4 preguntas de la jornada y recuerden que Chile volverá a las urnas en segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. Nos vemos mañana al mediodía. Feliz noche para todos.